se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Querido Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos hablar de tus asuntos, permitirnos hablar, Señor, de este mensaje tan tremendo que tú has dejado para estos últimos tiempos. Rogarte, Dios, que te quedes con nosotros, que te quedes con nuestras visitas que hoy están escuchando, Señor, y que puedas tocarle sus corazones y que puedas darle sabiduría para que puedan entender este mensaje de urgencia, un mensaje en el cual debemos despertarnos para tomar decisiones y así poder dilucidar cuál es el verdadero camino. Te agradecemos, Dios, te pedimos el perdón de nuestras faltas, nuestros pecados, todo te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, hermanos y amigos, esta noche quiero contarles de un mensaje que, dicho sea de paso, después de este mensaje no hay otro mensaje registrado en la palabra de Dios. Esto quiere decir que es el último mensaje que Dios ha dejado escrito en su santa palabra para la humanidad. Este mensaje es precisamente para los que nos ha tocado vivir en estos tiempos, ¿sí? Podríamos decir ya casi en la etapa final de este mundo. Este mensaje es un mensaje de amor, un mensaje lleno de amor para todo el mundo. Pero a su vez, amigos, es un mensaje de advertencia, ¿sí? Un mensaje de advertencia que el Señor nos deja. Y quiero contarles que este mensaje está en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 14, del 6 en adelante. Pero hoy son 3 mensajes angelicales. Está el mensaje del primer ángel, luego viene seguidamente el mensaje del segundo ángel y luego viene el mensaje del tercer ángel. Amigos, para poder comprender el mensaje del tercer ángel tenemos que comprender el mensaje del primero y del segundo ángel. Es decir que estos mensajes son consecutivos. Estos mensajes, el cual vamos a tocar hoy, que es el mensaje del primer ángel, hoy vamos a tocar el mensaje del primer ángel. Y quiero entrar un poquito en historia con respecto a las raíces que tuvo la Iglesia Adventista. En la tercera y cuarta década del siglo XIX, surgió en el país de los Estados Unidos un gran movimiento religioso liderado por un hombre llamado Guillermo Miller, quien con bases en su interpretación profética
comenzó a invitar a muchos a que esperaran como él la segunda venida de Jesús prometida en las Escrituras. Amigos, esta base bíblica profética que tenía Guillermo Miller estaba basada en el libro de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Guillermo Miller entendía que esta purificación del santuario correspondía a la ejecución de la sentencia del juicio de Dios sobre la raza humana, que dicho sea de paso también, esta sentencia solo es posible en el mismo momento del regreso del Señor Jesús, que todavía no ha sucedido. Pero como decía la hermana hace un momento, su regreso es inminente. Ahora, sus pronósticos no se cumplieron. Jesús no regresó en el momento esperado, precisamente en la primavera de 1843, a la primavera de 1844, y posteriormente al otoño de ese mismo año. Nunca se dio. Ese movimiento, queridos amigos, el movimiento millerita, que al inicio fue numeroso, tuvo que ver con dolor y la deserción. Fue lo que ellos tuvieron que padecer cuando no hubieron cumplido sus deseos, o cuando vieron que el resultado de sus estudios por medio de la palabra de Dios no eran tan así como ellos lo habían interpretado. Tal es así que este pequeño grupo se redujo a una muy pequeña cantidad, el cual se necesitó más tiempo, más estudio de la palabra de Dios, se necesitó más oración, se necesitó más unión. ¿Para qué? Para entender el verdadero significado de este pasaje profético del libro de Daniel. ¿Qué fue lo que el Señor reveló a su pueblo? ¿Qué fue lo que condujo a comenzar a difundir el mensaje de los tres ángeles? Mensaje que comienza diciendo en Apocalipsis 14, versículos 6 al 13, en medio del cielo vi volar otro ángel que decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia. Este es el segundo mensaje, queridos amigos. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Queridos amigos, y también dice Dios en Apocalipsis capítulo 10, del versículo 10 y 11, por medio del apóstol Juan, deja escrito algo que es muy, muy interesante. Y dice, entonces tomé el librito de la mano de aquel ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amigos, ese mensaje de la venida de Jesús en gloria, que fue predicado, fue pregonado en aquella época, ¿sí? En la época de Guillermo Miller, estamos hablando del año 1844, fue lo más, podríamos decir, lo más hermoso que una persona pudo haber predicado, o lo más hermoso o lo más dulce que labios humanos pudieron haber expresado. Pero aquí se cumple lo que acabo de leer en Apocalipsis 10, 10 y 11. Cuando comió ese librito fue dulce como la miel, pero que en su vientre fue amargo. Ese mensaje que fue predicado con tantas ganas, con tanto entusiasmo, con tanta alegría de que Cristo regresaba, cuando no se cumplió, fue a la vez la más amarga experiencia que sintieron este pequeño grupo y este señor llamado Guillermo Miller. Se sintieron chasqueados al no ver realizados sus anhelos. Amigos, pero por medio de la revelación y el estudio posterior, este grupo no se dio por vencido, sino que siguieron estudiando, siguieron orando, siguieron rogándole al Señor que les mostrase dónde estaba el error. La fecha les daba exacta, pero no los resultados. Se entendió que Daniel 8:14 no expresaba la sentencia del juicio, sino el inicio del juicio sobre toda la humanidad. Juicio que ahora mismo, amigos, se está teniendo en el cielo, en el santuario celestial. Más específicamente en el lugar santísimo. Pero para entender esto del santuario celestial, es necesario conocer la simbología del santuario terrenal, ordenado a Moisés por Dios para construirlo aquí en la tierra. Y amigos, muchas personas pueden llegarse a preguntar si es que existe un santuario celestial en los cielos. Muchas personas se cuestionan sobre si es verdad que existe un templo en los cielos donde habita Dios,
donde Jesús trabaja como sacerdote intercediendo por su pueblo. ¿Será real ese lugar donde Él habita como sumo pontífice, que significa puente intercesor entre el hombre y Dios? ¿Será que solo es una figura simbólica para decir que Jesús está en los cielos, sentado a la derecha del Padre, para ayudarnos desde allí? Amigos, para entender el concepto del santuario, es necesario que nos vayamos a las primeras evidencias bíblicas, donde nos muestra y nos explica el santuario terrenal tanto como el celestial. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 25, donde nuestro Señor llama a Moisés para que le construya ese lugar con todos sus utensilios internos. Y el versículo 40 del capítulo 25 de Éxodo dice: y pon tu atención en hacerlos iguales a los modelos que se te han mostrado en el monte. Amigo, aquí nos muestra, nos enseña el Señor que tenemos un santuario celestial que es modelo de lo que fue el santuario terrenal. Sí, esto es lo mismo que cuando yo voy a un cerrajero y quiero hacer una copia de una llave. El cerrajero me hace una copia exacta. Yo nunca voy con la pretensión de decirle que me haga una llave parecida, porque no va a servir, no va a abrir esa cerradura. Tiene que ser una copia exacta, como la que el Señor le pidió a Moisés. Es decir, tenemos un patrón. Lo único que debe hacerse es reproducir esa copia. Y esto fue lo que sucedió, amigos, con el santuario terrenal. Por eso es que la carta a los Hebreos en capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, refiriéndose a Jesús: lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Y amigos, y mejor aún en el versículo 5 dice: pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombra de lo que hay en el cielo. Amigos, sabemos que son copias. Sabemos que lo que hubo aquí en la tierra, el santuario terrenal, fue una copia de lo que hay en el cielo. Cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostraré en el monte. Ahora, amigos, la pregunta del millón es la siguiente, y que seguramente ustedes se están preguntando: ¿para qué sirve un santuario?
¿O para qué sirvió un santuario un santuario terrenal? Y la respuesta, amigos, está en la Biblia. La misma Biblia explica la función del santuario terrenal y la del celestial. En Éxodo capítulo 15, versículo 17 dice: Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. En Éxodo 25, 8 dice: y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. En Primeras de Reyes 8:13 dice: pero yo te he edificado una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Amigos, estos 3 versículos que acabo de leer nos muestran claramente que existió un santuario terrenal que fue un modelo exacto del que existe hoy día en el cielo. Pero hay un adicional que es también muy importante. El santuario no era solo para que Dios viviera con su pueblo aquí en la tierra. Era un lugar donde se llevaban los pecados. Recordemos que la paga del pecado es muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 23. Y para evitar que el pecador tuviese que morir al instante por su transgresión, el Señor, hermanos y amigos, en su infinito amor, proveyó la manera de que otro tomara su lugar como pecador, y por eso permitió el sacrificio de animales puros, que era símbolo, que era algo que apuntaba a Cristo Jesús. Las personas que vivieron antes de Moisés no tenían santuario terrenal. Edificaban un altar donde ellos estaban. Y allí sacrificaban esperando la reconciliación con Dios. Es decir, pongo un ejemplo. Supongamos que nosotros vivimos en esos tiempos y para poder reconciliarme con Dios, para obtener el perdón del Señor por haber cometido X falta, X pecado, yo debía construir un altar de piedra donde en ese altar yo debía sacrificar un animal, en este caso un cordero, que representa a Cristo, donde debía confesar en ese momento mis pecados y debía degollar a ese cordero. Y amigos, y esa sangre que era vertida, esa sangre que era derramada por los peñascos, por las piedras, eso tenía un significado. Eso ya estaba anunciando que centenares de años hacia un futuro, Cristo Jesús iba a morir en la cruz derramando su sangre por los pecados cometidos. ¿Me están escuchando, amigos? Bien. Pero ¿qué pasó? Luego
el Señor con el santuario, pone un orden y ordena que todos los sacrificios sean hechos en el templo. Esto lo pueden ver en Levíticos 6:25. El sacerdote en el templo representaba a alguien. Era también un símbolo de Jesús, un mediador y un intercesor. Y hablando de pecados, yo quiero detenerme un segundito. Tengan en cuenta que del primer mensaje celestial que veníamos hablando, nos detuvimos para hablar sobre el santuario celestial. Y quiero detenerme también un momentito para poder hablar un poco sobre el pecado. ¿Qué es el pecado, amigo? ¿Por qué en la antigüedad se sacrificaban animales para obtener el perdón del pecado? Y es muy común escuchar que pecado significa hacer lo malo. O tal vez ofender a Dios. O decir o actuar de una manera inadecuada. Pero bíblicamente, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice en la santa palabra de Dios que es pecado? Amigos, y como la palabra de Dios tiene respuesta a todo, porque es un libro santo, porque es la misma palabra de Dios la que habló a los antepasados, a los profetas y aún a nosotros hoy, en 1 de Juan 3:4 nos contesta, nos da la respuesta y dice: todo el que practica pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, es transgresión de la ley el pecado o el pecar. Y hay otras traducciones como el pecado es maldad. Pero en la mayoría de las Biblias, la traducción correcta es: el pecado es transgresión de la ley. Amigos, si el pecado es transgresión de la ley, quiere decir que si no hay ley, tampoco se puede decir que existe el pecado. Y hay un ejemplo muy práctico. Cuando yo transgredo una ley de tránsito, no puedo esperar que la policía de tránsito me detenga para darme la mano y decirme: lo felicito por haber transgredido esta señal de tránsito. Esto no pasa aquí ni en ningún lugar del mundo. Cuando uno transgrede una ley de tránsito, no se espera otra cosa que el policía de tránsito me realice una multa. Ahora, esa multa, ¿por qué se hace? Porque justamente hay una ley que dice que está prohibido pasar un semáforo rojo o que está prohibido doblar a la izquierda. Si no existiera esa ley, no habría nada que me señalara la infracción. Entonces, en el ámbito espiritual, a nivel espiritual, para esto son los 10 mandamientos que tenemos en la Biblia.
Muchos dicen que estos 10 mandamientos eran para el pasado, para el Antiguo Testamento. Muchos creen y dicen que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Y quiero leerles, amigos, en Éxodo 20, del 3 al 17, los verdaderos 10 mandamientos. Ahora bien, cuando hablamos de verdaderos, quiere decir que hay algo que es falso o falsificado. Están los verdaderos 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios, y están los 10 mandamientos que fueron adulterados. Y en la palabra de Dios los 10 mandamientos dicen así: y Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y aquí viene el primer mandamiento: no tengas otros dioses aparte de mí. Dice, no tengas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar, debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rinda culto, porque yo soy tu Dios, Dios celoso, que castigo la maldad de los padres de aquellos que me aborrecen, en sus hijos, nietos, bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones los que me aman y cumplen mis mandamientos. El siguiente mandamiento dice, este es el tercero: no tomes su santo nombre en vano, porque Él no dejará por inocente al que usare su santo nombre en vano. Viene el cuarto mandamiento. Y fíjense en que este mandamiento está en el corazón, podríamos decir, de los 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos es el único que tiene el imperativo delante: acuérdate. O sea, amigo, Dios te está diciendo, acuérdate, no te vas a olvidar de este. Y dice, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es reposo consagrado a tu Señor. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Ahora, ¿por qué, amigos? Dice, porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el séptimo día, que es sábado, y lo declaró día sagrado. El quinto dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El sexto, no mates. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robes. El noveno, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Y el décimo dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Y queridos amigos, estos mandamientos, al día de hoy, si no tuvieran validez, entonces matar no sería pecado. No sería pecado robar, no sería pecado cometer adulterio. No lo serían.
Ahora, amigo, otra de las preguntas que tal vez ustedes se estén preguntando. ¿Desde cuándo se originó el pecado? ¿Fue desde Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido? ¿Saben que no, queridos amigos? Porque en la palabra de Dios nos da la respuesta en Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 10, donde dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante nuestro, de día y de noche. Amigo, aquí se nos habla que hubo una lucha en el cielo. Se nos habla de la caída de Satanás. También cuenta en Isaías 14, versículos 12 al 14, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así es, amigos. Este fue el pecado. Aquí entró el pecado por primera vez, en los cielos, cuando Satanás quiso ser semejante al Altísimo. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 al 19, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te echaré del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Amén. Amigos, todo esto que acabamos de leer nos indica que desde el cielo se originó el pecado. Algo que escapa completamente a nuestra comprensión. Lo que quiere decir que allí hubo pecado. Y esto nos está enseñando, queridos amigos, que si hubo pecado en el cielo, es porque en el cielo también existe ley. Existe la ley. Y fíjense en que en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice, el diablo peca
desde el principio. Amigos, ¿qué mandamientos se transgredieron allí en el cielo? Primero, Satanás quiso ser como Dios. ¿Qué hizo? Quebrantó el primer mandamiento. No honró a su padre como creador. Mató porque introdujo el pecado, que es el sexto mandamiento. También, ¿qué hizo? Levantó falsos testimonios y codició porque quiso ser semejante a Dios. Transgredió el noveno y el décimo mandamiento. Ahora, amigos, el pecado entró al mundo por desobediencia. Hello. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Escuchamos. Sí, les decía que el pecado entró al mundo por desobediencia. Pero fue la desobediencia de Adán y Eva. Esto está registrado en Génesis 2, capítulo 15 al 17 y capítulo 3 del 1 al 6. Dios había puesto a Adán como gobernante de este mundo, pero al caer bajo la tentación del diablo, al obedecerle, ¿qué sucedió? Perdió el derecho que Dios le había dado sobre este mundo. Y es por eso que Satanás se convirtió como gobernante de la tierra. Y desde allí todo en este mundo. Como podemos ver, todo es muerte, es dolor. La Biblia lo dice en la segunda carta de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amigos, se vuelve esclavo de aquel a quien obedece. Es por eso que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto le dijo, y está registrado en Lucas 4 del 5 al 7, y lo llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero amigos, nuestro Señor le contestó de la siguiente manera. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Amigos, como la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23 lo dice, Adán y Eva debían morir. Entonces, ¿qué pasó? Aquí entra el juego el plan de salvación, donde Jesús muere por el pecador. Mientras Él venía a la tierra, se sacrificaron corderos. Esto conmemoraba al que habría de venir. Cuando Jesús muere en la cruz, quedó pagada la deuda pendiente para todos los que existieron antes de Él. Y de paso, cuando Él murió, amigos, quedó
quedó un saldo a cuenta, podríamos decir, por lo que vendríamos después. Es por eso que hoy no se sacrifican corderos, porque Jesús ya murió y resucitó una sola vez y para siempre. Lo único que debemos hacer cada vez que pecamos es arrepentirnos, es confesar nuestros pecados, es aceptar a nuestro Salvador Cristo Jesús como nuestro Salvador para no morir. Y debemos dar ese paso fundamental, que es que nuestros nombres sean inscritos en los libros del cielo. Esto se hace por medio del bautismo. Del verdadero bautismo, no del falso bautismo. Esto será otro tema para tocar más adelante. Amigos, ¿qué sacrificio hizo Dios, el Padre, por los hombres? Y hay un versículo magistral que nos cuenta en San Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debemos hacer, amigos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar cuando yo estoy conociendo estas grandes verdades, que es ni más ni menos que la palabra de Dios? Dios me está hablando en esta noche. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Isaías 1:18, Él nos hace esta maravillosa invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amigos, entonces, ¿es importante guardar la ley? ¿Será que la ley quedó ya en el olvido? ¿Será que yo puedo pecar y hacer las 1001 porque sé que Cristo ya murió por mí? Amigo, escucha esta cita. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amigos, teniendo en claro qué es el pecado, quiero regresar nuevamente donde me detuve con respecto al santuario celestial. La carta a los Hebreos nuevamente dice en el capítulo 8, versículo 6, pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. En Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario del verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en favor nuestro. ¿Cuándo entró en el cielo, amigos? Cuando Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó
y luego ascendió a los cielos. Además, en Hebreos 4:14 dice, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Amigos, ya no existe un santuario terrenal. Este santuario terrenal dejó de existir. Este santuario terrenal fue destruido por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Este santuario terrenal tampoco tiene validez cuando vemos a un sacerdote terrenal, hombre intercediendo por hombres. Queridos amigos, aten cabos, hombres intercediendo por hombres. Porque su función terminó al resucitar Jesús y al entrar en el cielo como sumo sacerdote, como acabamos de leer en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14. Así como el santuario terrenal, el celestial, también trata con el problema del pecado. Es allí donde queda el registro de todas nuestras faltas. Y es allí mismo donde el pecador, aunque no estemos presentes, es perdonado siempre y cuando, si acudimos a Dios con un arrepentimiento de pecado, cuando decidimos confesarlo a nuestro Señor y no pecar más. Amigos, yo les recomiendo que lean la visión del profeta Zacarías en el capítulo 3. Esto es simbolismo de lo que sucede con el pecador, ¿sí? No está allí el pecador literalmente, sino que es un simbolismo. Pero también existen otros libros para poder entender, en Malaquías 3:16, Lucas 10:20, Mateo 12, versículos 36-37, Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 20:12. Terminando con esta pequeña introducción, porque es todo muy comprimido lo que estamos haciendo por cuestiones de tiempo con respecto al santuario celestial, quiero volverme al primer detenimiento que hice, ¿sí? Que estábamos hablando del mensaje del primer ángel. Me detuve para poder comprender un poquito qué es el santuario terrenal. Cuando hicimos la introducción me detuve un poco para poder comprender lo que es el pecado. Así que ahora los quiero traer nuevamente al mensaje que comenzamos al principio. El pueblo remanente de este movimiento, y vuelvo a 1844, con este pequeño pueblo, ¿sí? Y con este hombre que se llamaba Guillermo Miller, entendió, basado en Apocalipsis 10, versículos 10 y 11, que era necesario empezar una tarea de estudio nuevamente. Ellos se habían dado cuenta que en algo habían interpretado mal, que fue la causa de que ese librito que comieron fuera amargo como la hiel. Necesitaron más de consagración, que eso llevaría a poder descubrir los verdaderos valores dejados por Dios en su palabra. Podríamos decir los orígenes puros del cristianismo.
Una vez que pudieran comprender esto, iban a empezar a comunicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de preparar a todos para algo muy especial, queridos amigos. Este mensaje debía dárselo a todo el mundo para preparar al mundo y así que ellos estuviesen preparados para poder recibir el segundo advenimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y fíjense en que dice en Apocalipsis 14, capítulo 14, versículos 14 y 16, y miré, y vi una nube blanca, sentado sobre la nube. Amigos, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. No semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y amigos, de esto se desprende la importancia del mensaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, del versículos 6 al 10. En Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Queridos amigos, el ángel representa un mensaje para ser entregado. Para ser entregado al mundo. Y también este ángel representa a los siervos de Dios ocupados en esta tarea. ¿Cuál? La de proclamar el Evangelio eterno. Amigos, y cuando se habla de toda nación, tribu, lengua y pueblo, esto nos dice que el mensaje es para todos y que tiene un sentido universal, que es abarcante. Y cuando se habla a gran voz, nos está diciendo que es un mensaje que se debe proclamar a gritos, que se debe proclamar en todo el mundo, para que todos puedan oírlo. Y también significa a gran voz que se destaca por la importancia de este mensaje. Ahora, amigos, ¿cuál es el mensaje que debía comenzar a darse en ese momento y que prepararía el camino para el regreso de Cristo? Es este: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. Amigos, y esto nos conecta con el versículo de Daniel. En Daniel 8:14 dice, el santuario será purificado. Esto se relaciona con la purificación anual que se hacía en el santuario terrenal,
a donde eran llevados todos los pecados del pueblo. Se hacía una vez al año. Entraba el sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo y expiaba, borraba todos los pecados del pueblo de Israel. Esto también era sombra de lo porvenir, amigos. De manera simbólica, anualmente, como les decía, se hacía juicio sobre el pecado, expulsándolo del campamento. ¿Y cuál era el resultado? El resultado era que el pueblo era justificado. Por eso la fecha de las 2300 tardes y mañanas llegan a 1844. En 1844 comenzaría el juicio, no llegaría Cristo, que era lo que había interpretado Guillermo Miller y sus amigos. Por eso fue este gran chasco que sucedió. No correspondía a la segunda venida de Cristo, sino que correspondía al inicio del juicio sobre todos los hombres en el santuario celestial. Esto fue lo que no entendieron aquellos mileritas. Pero amigos, luego de esto viene un mensaje de acción. Dice, adorad a aquel que hizo los cielos, el mar y las aguas. Amigo, ¿y esto a qué nos invita? Esto nos invita a leer y a meditar en Éxodo 20, del 8 al 11, donde dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Quién? Tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Efectivamente, el mensaje de primer ángel nos invita a recordar que Dios es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Y que ese es el motivo principal por el cual el 4º mandamiento está en su decálogo. Es también una invitación a guardar el día de reposo, el 7º día, no el primer día, como lo enseñan los hombres. El mensaje que hay que contar es a todo el mundo, básicamente, que el juicio de Dios se está realizando. Recuerda que el Señor es creador, tu creador. Y adóralo a Él como Él lo pide. En Ezequiel 20:20 dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amigos, esta es la señal de fidelidad. Así como un anillo en los esposos es señal de fidelidad, el sábado es señal de fidelidad a nuestro Dios, para reconocerlo como nuestro supremo creador. Dios nos pide hoy que en esta época de maldad, en lo que nos ha tocado vivir, donde está llena de idolatría, llena de necedad, Él nos está pidiendo que volvamos a Él, que guardemos su ley,
y que entendamos que estamos en la última etapa de la vida de este mundo como lo conocemos. Amigos, el sábado es el sello de Dios. Es el cuarto mandamiento, es el único que, de entre los 10, es el que tiene el título de territorio del dador de la ley. Por lo cual la autoridad de la ley fue dada. De este modo, queridos amigos, este sello es el sello que Dios coloca en cada hijo, en cada verdadero hijo de Dios. El sábado no fue dado solamente al pueblo judío. No, amigo, no te dejes engañar. Sino que es una institución de la creación, viene desde el principio de este planeta, y ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Este día es dado a los hombres para recordar una y otra vez, con agradecimiento y reverencia, a su Creador. Acuérdate del sábado para santificarlo. La observancia del sábado es una señal de lealtad hacia el Dios verdadero. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, el que los santifico. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Isaías 56, versículo 2. Éxodo capítulo 31, del versículo 13 al 17. Amigos, el mandamiento del sábado se aplica a todos los cristianos, desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Ellos guardaron el día sábado antes que el domingo. Jesús mismo explicó que los 10 mandamientos son inmutables. Él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. Y querido amigo, que nos están escuchando de diferentes partes de la tierra. Sabemos que hay amigos que nos están escuchando de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Europa también, de Chile, porque son numerosas las personas que se conectan a este medio maravilloso que Dios ha permitido. Este es el mensaje del primer ángel. Esto es lo que el Señor quiere. Quiere que sus hijos griten a viva voz para aquellas personas que han sido engañadas, que han sido enseñadas por tradiciones humanas y que hasta el día de hoy ignoran estas grandes verdades. Esta verdad que es el último mensaje de amonestación y de advertencia que Dios le da a la humanidad. Después de esto viene la segunda venida de Cristo. Y aquel que no se haya arrepentido con corazón contrito y no haya ido a nuestro Señor para arreglar y aceptar esa maravillosa invitación que nos hace, si tus pecados fuesen como la grana, como blanca lana quedarán. Queridos amigos, yo me despido en esta noche rogándole a mis hermanos que podamos orar por estas visitas que hemos tenido hoy.
para que Dios les dé el interés y la fuerza de que si ellos lo desean puedan conectarse todos los días, y que queden avisados que el próximo lunes, a esta misma hora, vamos a ver el mensaje del segundo ángel. Y les puedo asegurar que a medida que vayamos conociendo, se van a impresionar de las cosas y el mensaje que tiene para Dios para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, y quiero cerrar esta meditación con una oración. Oremos. Querido y amante Padre que moras en la altura de los cielos, te damos las gracias, Señor, por el amor bendito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Hoy has permitido, Señor, que personas que nunca han escuchado estas verdades hoy puedan conocerlas. Padre Santo, ruego que tu Santo Espíritu toque sus corazones, Señor, para que ellos puedan despojarse de todo prejuicio, Señor, y puedan abrir sus corazones para que tú puedas entrar en ellos, Señor, y para que puedas renovar su vida, para que puedan entender la trama que se está viviendo en estos últimos días. Padre, gracias. Encomiendo a estas personas a ti, Señor. Con el perdón de mis faltas, de mis pecados, te lo pido en el nombre sagrado de nuestro único intercesor, que es Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Que la gloria sea para nuestro Dios. Así que gracias a los amigos de nuestro hermano Mauricio, que esta noche nos acompaña. Le damos una cordial bienvenida aquí. Ya son parte de nosotros, y así que esperamos que el próximo lunes nos acompañen nuevamente para escuchar la segunda parte, que es el segundo mensaje del segundo ángel, ¿verdad? Así que, hermanos, los vamos a esperar. Así como dije, repito, ya son parte de nosotros. Así que bendiciones para ustedes que nos acompañaron en esta noche por primera vez. Brenda, ¿hay alguna pregunta? ¿Se quieren hacer algunas preguntas? ¿O ahí quedamos? Amén, gracias Mauricio, y también le damos la bienvenida a los hermanos porque por primera vez entraron esta noche para este primer el primer mensaje de los tres ángeles. Amén, Mauricio, gracias. De nada, Brenda, de nada. No sé si los hermanos tienen alguna pregunta, pueden presionar estrella 61. Estrella 61 si alguien tiene una pregunta. Si algo no quedó claro, pueden preguntar, hermano. Así es. Un mensaje muy bonito, muy claro. Y para todos nosotros, especialmente para los hermanos que por primera vez entraron. Pues si no hay y todo quedó claro, pues hermanos, mañana estamos aquí con nuestro hermano, con los esposos Restrepo nuevamente, ya que esta semana es una semana aquí en Estados Unidos que están celebrando el Halloween. So, mañana estaremos con ellos. Miércoles estará nuevamente nuestro querido hermano John Frank, y el jueves entrará el hermano Samuel con el hermano Toniel, siguiendo con el tema de Halloween. So, yo creo que eso es todo, hermana. Brenda. Sí. Sí, yo tengo una petición para mis hermanos. Nosotros acá estamos tratando a dos pacientes, uno llamado Cristian, con cáncer de páncreas, y él vive aproximadamente unos 800 kilómetros donde nosotros vivimos.
él empezó a recibir el tratamiento, pero le ha hecho metástasis en el hígado, en los riñones, o sea, está muy complicado, tiene 41 años. El pedido es que, por favor, si lo pueden tener en sus oraciones, ¿sí? La mujer, su esposa está muy desesperada, su hijo también, tiene un hijo de 16 años, Matías, y también quiero que pidan oración, les pido oración por Samantha, también es una chica que conocimos, 41 años, tiene cáncer de intestino. Ella vive en Bahía Blanca, a unos 500 kilómetros de acá. Y bueno, les pido oración. Y bueno, también mañana tengo que ir a ver a una persona que nos está esperando, que tiene Parkinson y tiene atrofia multisistémica. Así que ahí he estado preparando una receta, un tratamiento de alimentación, que Dios me pueda guiar mañana porque no los conozco y quiero presentarles también la palabra de Dios. Así que, hermanos, oren también por mí porque cada vez hay más personas que llegan a nuestro hogar con el deseo de tener una mejor calidad de vida. Así que gracias a Dios por esta obra maravillosa que Él nos ha dejado para hacer, que es la médico misionero. Así que, hermanos, los insto a que podamos abrir las puertas de nuestros hogares para recibir a las personas y así poder ayudarles. Así que les pido oración. Muchas gracias. Sí, hermano, yo tengo una libreta, ya los nombres están puestos aquí. Hermanos, acuérdense de orar y yo también voy a orar. En esta libreta que tengo se escriben todas las peticiones de las personas que cada noche, ¿verdad?, acuden a nosotros con peticiones. Amén.